Vamos a compartir una meditación de la palabra del Señor que se encuentra en porción bíblica en Segunda de Corintios, carta a los Corintios, el capítulo 7, versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 10, y dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gloria al Señor Jesús. Hay un tema que se escucha sonante en todo lugar, en los medios de comunicación, en los libros, en las columnas de prensa, en aquellas emisoras que tienen secciones de noticias, y es algo que afecta considerablemente la salud mental de la humanidad. Y por lo tanto, la gente hoy habla de la salud mental. Y cuando se ve reflejado estos temas de salud mental en el quehacer de día a día de las personas, de los humanos, cometiendo tantos errores, actos ilícitos, tanta violencia y tantas situaciones bochornosas que de verdad que nos adolecen el alma, entonces se dice que estamos viviendo en una sociedad enferma mentalmente y que por consiguiente el resultado de todo ese iceberg de tantas situaciones emocionales que ha venido viviendo los seres humanos, pues les ha generado unos comportamientos aberrantes, unos comportamientos no aceptables, unos comportamientos que se están convirtiendo en amenaza para los mismos miembros de la sociedad. Y es que este tema no se diferencia de ricos y pobres, de buenos y buenos, de justos nobles, de creyentes o no creyentes, de gente muy docta o de gente analfabeta. No, sencillamente está presente y está generando un oasis de violencia, de situaciones de inseguridad, de temor y de miedo en el medio social, en el que nos estemos desenvolviendo, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier lugar del espacio terrestre, hay un acompañamiento de algo que se llama temor, ¿sí? ¿Y qué es eso entonces del temor? Pues ese temor del que quiero que reflexionemos en esta mañana es aquel tema de ansiedad, de pánico y miedo irracional o real, que de pronto nos sorprende en una situación y que nos llega hasta dominar por completo, a punto que nos paraliza, nos hace hacer cosas que no queremos y nos lleva cautivos. Por este tipo de temor pecaminoso, muchas personas han perdido oportunidades de trabajo, se han tenido que cambiar de ciudad o de país, han abandonado relaciones por temor a que todo este tema emocional que conlleva tantos años de miedo, pues se conjugue en la relación y haga fallarla. Han dejado de servir a otros,
se han encerrado en sus casas sin salir más. De hecho, esto está pasando muy a menudo en las sociedades que quedaron muy marcadas por el COVID-19. Personas que mentalmente quedaron muy afectadas por ver la muerte de sus seres queridos en tantas series y de ver toda esta tragedia humana que se vivió. Y entonces han quedado ya medicados por los especialistas de la salud mental porque tienen mucho miedo de salir, tienen mucho miedo de interactuar con otras personas. Otras se han encerrado en clínicas de reposo, en asilos, ¿sí? Y otras han llegado al extremo, al homicidio, al suicidio, ¿sí? Porque hay un temor que se ha convertido en el mayor enemigo de la sociedad. El temor es increíblemente poderoso. Puede borrar nuestra memoria y hacer que nuestro corazón lata todo el tiempo mucho más fuerte de lo acostumbrado y de lo normal. De hecho, nos puede paralizar frente a la realidad de la vida en que tenemos que tomar decisiones. Puede hacer hasta que un personaje, por más entrenado que esté para hacer su tarea, pueda paralizarse y convertirse en un niño que llora desesperadamente para que vengan a ayudarle. Si quizás eres de esas personas que no está logrando conciliar el sueño, pensando en que las cosas que estás viviendo son demasiado buenas y que no van a durar, que se van a acabar, o que las cosas que estás viviendo son demasiado malas y que nunca van a mejorar. Entonces, de verdad que esta palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana, es para ti. Si alguna vez has sentido que todo tu cuerpo se pone tan tenso, te paralizas, se te revuelve el estómago y crees que todo el mundo está al colapso, al borde de un colapso, este mensaje que Dios tiene esta mañana es para ti. O si quizás eres una de esas personas que siempre piensas que todo va a salir mal y tiendes a pensar que de pronto tus hijos se mueran, que de pronto tu pareja te vaya a abandonar, que de pronto esa persona que dice ser tu amiga te va a fallar, que de pronto al ir al médico va a haber un diagnóstico terrible de una enfermedad que de pronto pueda causar tu muerte. Este mensaje que Dios hoy trae para cada uno de nosotros también es para ti. ¿Sí? Vamos a mirar cómo la palabra de Dios nos muestra que hay buenas noticias para todos aquellos que están tan angustiados, tan abatidos, huyendo de ese mayor enemigo de esta sociedad que se llama el miedo, ¿sí? ¿Y sabes cuál es esa buena noticia? Que sí es posible derrotar ese enemigo, destruir y vencer ese enemigo que se llama miedo, porque todos en nuestra vida como humanos hemos tenido en algún momento que lidiar con temores. ¿Saben por qué? Porque esto es parte de la vida cotidiana. Pero el tema es que no hagamos del miedo un enemigo del cual veamos imposible de destruir, porque tenemos que aprender a depender y a confiar del poder y la soberanía de Dios, a creer a sus promesas y a su palabra, de que Él cuida de nosotros, de que nada nos faltará asidos de su mano, de que si hemos puesto nuestra vida en su voluntad, Él hará de nosotros una vida de bendición, una vida de esperanza, una vida de oportunidades, ¿sí? Jesucristo es el único que conoce íntimamente nuestros pensamientos y también conoce nuestros temores. Él es el único capaz de liberarnos de ellos también. Recordemos que Él enfrentó por nosotros el mayor de todos los temores. Él enfrentó el temor a la muerte y a la separación de Dios. Y Él pronunció en oración al Padre estas palabras: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero salió victorioso porque no dejó de confiar
en el Padre Celestial. La Biblia nos enseña que una razón por la que Él abandonó el cielo y vino a la tierra fue precisamente para libertarnos a todos del temor de la muerte, en el que estábamos sujetos también a servidumbre. Recordemos que nuestra vida era una vida llena de pecado, cautiva por el mal, por el miedo, por todo lo que nos separa del Padre Celestial. Pero Él vino a darnos libertad con su muerte en la cruz. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Nuestros temores son como esas cadenas que nos imposibilitan, nos atrapan y nos esclavizan de nuestros propios pensamientos negativos, que nos cierran todas las puertas y que nos hace ver que no hay ninguna salida. Pero Jesucristo tiene las llaves que puede abrir y hacer desaparecer todas esas cadenas que en nuestra mente se han creado a causa de ese enemigo que miramos como el miedo. Él puede hacer esto. ¿Saben por qué? Porque su amor es más poderoso que cualquier temor, que tus temores, que los míos. Su plan perfecto es enseñarnos, es ayudarnos a levantar en medio de la tribulación, en medio de la caída, porque podemos caer desfallecidos por la tristeza, por el problema, por el dolor, pero Él transforma nuestra vida derrotada, triste, abatida, en una vida victoriosa, en un hombre y en una mujer que aprenda a confiar en Él. Incluso frente a esas preocupaciones y esas ansiedades que experimentamos más profundas, Jesús nos promete hacer perfecta nuestra vida. Pero también promete trabajar en nuestro corazón hoy para que aprendamos a vivir confiados de Él y de sus promesas, para que aprendamos a servirlo con toda diligencia, con todo amor, y no por intereses, sino por gratitud, por reconocimiento a su poderío, a su gloria, a su grandeza. Él entonces será el encargado de libertarnos de todos nuestros temores. Así que mi amigo, mi amiga, que en esta mañana de la hora Colombia nos estás escuchando o nos escucharás, recuerda que Jesucristo es el único que puede libertarte de ese enemigo del cual vienes huyendo muchos años, muy seguramente atrás, que es el enemigo de la sociedad, nuestro mayor enemigo, el miedo. Bíblicamente, ¿cómo se define el temor? El temor es algo que produce en nosotros una señal de alerta, de huida, de amenaza. Por lo tanto, acatamos a ese instinto de sobrevivencia porque huimos del peligro, ¿cierto? Entonces, bíblicamente, fuimos diseñados para temer. Es una emoción que puede ser saludable hasta cierto momento, ¿sí? Como todas nuestras demás emociones son necesarias para nuestra vida, ¿sí? El temor lo experimentamos entonces en nuestra mente, pero también en nuestro cuerpo. Físicamente nosotros experimentamos temor cuando nos vemos amenazados por un peligro. Nuestro cuerpo siempre va a reaccionar a cualquier amenaza, ¿sí? Entonces, cuando de pronto en algún momento nos intentaron atacar, robar, la doctora Ofelia nos contaba una anécdota de vida que tuvo con su esposo en un momento en que iban en carretera y asaltantes quisieron atentar contra su vida, pero como ella invocó todo el tiempo el nombre del Señor Jesús y oró, y entonces estos personajes tuvieron que devolverle las pertenencias y no les pudieron hacer daño. Precisamente, nuestro corazón late con muchísima más intensidad frente a un momento de peligro. La adrenalina comienza a invadir nuestro cuerpo, ¿cierto? La visión se hace más aguda y de inmediato hay una reacción de huida o de protección por la vida, ¿cierto? Quienes tienen la oportunidad de correr, correríamos,
Quienes tienen la oportunidad de esconderse, se esconderían. Pero quienes en Cristo se convierte en el medio que Dios ha usado para derribar la pared de separación entre nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1. Aunque siempre vamos a estar luchando con nuestro pecado, que siempre está delante de nosotros, sí podemos conocer gozo, paz y vivir en esa armonía que Dios tiene preparado para todos, sin ser controlados por el temor pecaminoso. Hay esperanza para nosotros, como la hubo también para Abraham, para Moisés y para Pedro. Otro significado que nos da la palabra de Dios con el tema del temor es que nos indica dónde está la raíz del temor pecaminoso, ¿sí? Es ese deseo de controlar. Sentir la necesidad de controlar a otros es algo con lo cual muchas personas luchan, sobre todo las personas que son competentes y muy ambiciosas. Algunas personas podrían inclinarse más hacia este tipo de miedo porque desde niño aprendieron que nunca podían confiar en nadie que no fuera en ellos mismos. Otros podrían tener un alto concepto de sí mismas, pensando que todos los demás son incapaces y que él o ella es el único que puede hacer las cosas. Estas personas temen y enfrentan sus temores con una falsa creencia de que ellos mismos pueden vencerlo, ¿sí? Entonces allí hay una raíz pecaminosa del temor, el deseo de controlar, ¿sí? ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 al 7? Pablo le recomendó a Timoteo que recordara que Dios le había dado la capacidad para disciplinar su mente. La palabra que Pablo utilizó aquí se usa sola una vez en el Nuevo Testamento y se refiere a esa facultad de la mente que le permite a alguien controlar sus pensamientos y tener dominio propio. El punto entonces es que Dios le había dado a Timoteo la capacidad o esa habilidad para tener una mente disciplinada y sensata. Hoy debemos de clamar a Dios por esa mente disciplinada y sensata. ¿En qué está enfocada tu mente? La imaginación disciplinada, la causa del desaliento y la ansiedad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. Así que la paz perfecta está disponible, no solamente para aquel cuya mente está firmemente fija en confiar en Dios, sino que entiende que es confiar en Dios. Ha apoyado su confianza totalmente como una decisión de escoger creer que Dios es digno de nuestra confianza, dependencia, fe y sumisión. Así que entiendan que debemos aprender a depender de nuestro Dios para vencer toda circunstancia difícil que se pueda presentar en nuestro día a día, porque como seres humanos estamos tendientes al pecado. Ese deseo de complacer a la gente es algo que se puede convertir en un temor pecaminoso. Con respecto a otras personas, nuestro problema puede radicarse en que siempre estamos tan necesitados de que la gente se complazca de todo lo que nosotros hagamos y pensemos, ¿sí? Y la Biblia está llena de personas que anhelaban escuchar palabras de alabanzas y que otros les dijeran cosas muy buenas y que les alabaran por sus hechos, por sus palabras, ¿cierto?